Muy buenos días a toda la comunidad educativa. Bueno, a continuación vamos a hacer un pequeño repaso sobre recomendaciones generales para la educación virtual. Si bien estamos en un momento complicado, en un momento difícil que nos ha cambiado nuestra rutina, es importante que aprendamos estas nuevas formas de desarrollarnos en sociedad y estas nuevas formas pues también de aprender en nuestro colegio. Entonces a continuación vamos a mirar unas recomendaciones sencillas pero muy importantes para poder desarrollar nuestras clases virtuales de manera adecuada, de manera óptima. Es en primer lugar, como muchas cosas que desarrollamos a diario, es importante que las organicemos, que las planeemos. ¿Sí? Como miramos en la pantalla, es importantísimo planear el día a día del estudiante, planear un horario, planear una agenda de trabajo. ¿Sí? Si bien el colegio ha dispuesto un horario nuevo, un horario diferente al que veníamos manejando en las clases presenciales, es importante que el estudiante acople algunas de sus rutinas, de las cosas que hace habitualmente con este horario de trabajo, que es diferente, que es nuevo. Como miramos, la recomendación es muy clara: no ser disciplinado con los horarios y las responsabilidades. Es importante crear hábitos. Y entre esos hábitos, lógicamente están aquellas conductas, aquellos comportamientos básicos en una persona, entre los que se destaca el hecho de bañarse, el levantarse a bañar, el levantarse a desayunar. Esos comportamientos, esas conductas deben realizarse tal cual como se venían realizando, como cuando teníamos y las clases presenciales. Una de las grandes dificultades que tenemos cuando estamos en vacaciones es que esos hábitos varían mucho. ¿Sí? Supongamos el día lunes nos levantamos a las 8, al otro día a las 10, y eso dificulta muchísimo realmente los procesos educativos cuando se hacen a distancia. Segundo, una recomendación clave, una recomendación fundamental para los estudiantes: priorizar los planes, ¿no? Priorizar las tareas, las responsabilidades y todas aquellas actividades de carácter académico. Una de las grandes dificultades que tienen los jóvenes en las clases virtuales es que ellos eh, piensan, creen o perciben que tienen la capacidad de dividir de algún modo la atención que están prestando. ¿Sí? Ya habíamos visto en Escuela para Padres y ya habíamos hablado en diferentes espacios, tanto con padres como con estudiantes, que esto pues realmente se ha comprobado que no es posible. ¿Sí? Cuando un estudiante está realizando una actividad, es importante que el estudiante concentre toda su capacidad cognitiva, todos sus recursos cognitivos en esa actividad. ¿A qué me refiero con esta diapositiva que vemos en pantalla? Es importantísimo que el estudiante, cuando se encuentre en una clase o en una conferencia principalmente, incluso desarrollando sus actividades en las guías de trabajo, en las plataformas disponibles, que no lo haga mientras realiza otro tipo de actividades. Y es muy usual encontrar que el estudiante, mientras está mirando la conferencia del docente, tenga en otra ventana abierta posiblemente, no sé, un video de YouTube, tenga abierto un videojuego o tenga abierto simplemente alguna red social, como puede ser Facebook, como puede ser, no sé, Twitter. Esto va a llevar a que el estudiante no pueda enfocar completamente y totalmente su capacidad cognitiva en la actividad que realmente pues, requiere ese proceso. Otra de las situaciones críticas que podemos encontrar en la educación virtual es que el estudiante procrastine las actividades. ¿A qué me refiero? A que las vaya aplazando. ¿Esto qué va a causar? Pues lógicamente una acumulación. Sí, a diferencia de cuando estamos en el colegio, que estamos completamente supervisados, el estudiante, cuando se encuentra en casa, percibe o digamos que interpreta el estar en casa como una especie de vacaciones, ¿sí? Y que él es, digamos, autónomo, lógicamente lo es, pero de una manera errada, es autónomo de su tiempo.
¿Y esto a qué nos lleva? Pues a que el estudiante deje de acumular actividades, no realice actividades y pues lógicamente esto va a derivar en un detrimento de la parte académica, posiblemente incluso en la pérdida de asignaturas o en el fracaso escolar. Entonces es importante que el estudiante organice no solo el horario de trabajo, sino que también establezca algunos límites para la entrega de los mismos, que establezca un plan de trabajo. Es importante también que los padres de familia pues repliquen estas recomendaciones y hablen muy bien con los niños, especialmente pues con los estudiantes de grados inferiores. Se esperaría pues que estudiantes de grados superiores ya tengan una capacidad suficiente para comprender esta situación. Y entonces es importante, es clave, fundamental que no procrastinemos las actividades, que no vayamos aplazando actividades, sino que por el contrario vayamos desarrollándolas tal cual se nos van presentando. Listo, tercer punto, es fundamental lo que vemos en la pantalla, ¿no? Destinar un lugar de estudio libre de distracciones. Muchas veces pensamos que estos tips o estas recomendaciones, no sé, se dan para algunas poblaciones específicas, ¿sí? Hablemos más que todo de clase media, clase alta, que tienen espacios disponibles. Hablemos de un estudio o hablemos de la sala de la casa. Muchas veces, pues, por cuestiones socioeconómicas o por cuestiones de espacio, pues no contamos con estos espacios. Sin embargo, esto no quiere decir que el estudiante no pueda disponer de un lugar de estudio. Y es importante, es clave que el estudiante comprenda que cuando está en clases virtuales no puede, o mejor dicho, no debe recibir las clases en la comunidad de su cama. ¿Sí? Más que todo, esa es la recomendación más clave en este punto. La cama, recordemos, es un espacio que se ha asociado cognitivamente con el descanso, con el ocio o con otro tipo de actividades diferentes, lógicamente, a la parte académica. Cuando el estudiante desarrolla actividades en su cama, eh, es muy difícil realmente que él logre un desarrollo óptimo, un desarrollo adecuado de lo que se le está solicitando. Es por eso importante, insisto, y volvemos al mismo punto, que el estudiante se levante, se bañe, desayune y disponga su lugar de trabajo, su sitio de trabajo, que puede ser un escritorio incluso dentro de su misma habitación, y desarrolle de manera, digamos, disciplinada, autónoma, los procesos virtuales que se le ha asignado. Entonces, el lugar de trabajo es clave, el lugar de trabajo es vital. Para los estudiantes de pronto de grados inferiores, también es recomendable que el lugar de trabajo no esté lleno de distracciones, que los juguetes estén guardados, que las paredes no tengan muchos carteles, muchas cosas, porque esto de algún modo se lleva algunos recursos cognitivos que no van a permitir que el estudiante preste especial atención a lo que realmente pues se lo está citando, se lo está llamando, que es al desarrollo de aprendizajes a través de la parte virtual. Entonces la parte de distractores es clave, tenemos que controlar al máximo los distractores, lo que tiene que ver con juguetes, con ruido, con elementos que no hacen parte pues de el proceso académico. También es importante pues no que tengamos si estamos cerca de otros aparatos electrónicos como el televisor, como el equipo de sonido, que estén totalmente apagados para poder pues focalizar nuestra atención en lo que realmente pues, nos tiene que importar en los momentos de estudio. Este tip es fundamental, esta diapositiva que vemos en la pantalla es fundamental, ya que contamos con una generación que conoce de Internet, que sabe de manejo de sistemas. Entonces pensaríamos nosotros desde acá que con los conocimientos que han adquirido a través de la práctica, más los conocimientos que el docente del área de informática les ha enseñado, pues tenemos la capacidad suficiente para poder revisar, para poder verificar nuestra calidad de conexión a Internet. ¿Sí? Con esto no quiero decir pues que el estudiante tenga que llamar de pronto a su proveedor de Internet y le diga que le tengan que aumentar las megas. No se trata de eso realmente.
Lo que trato de exponer en esta diapositiva es que el estudiante tiene la capacidad suficiente para saber, primero que todo, que cuando estamos en una conferencia, y ya lo había mencionado, es importante que solo estemos dedicados a la conferencia. ¿Para qué? Para que el ancho de banda de nuestro internet esté dedicado solo en ese proceso. También es importante, y vuelvo a insistir, que el estudiante pues se encuentre cerca de la fuente que nos da internet, hablando de caso de Wi-Fi. Si de nada nos sirve que tengamos el Wi-Fi en el tercer piso y el estudiante por recibir las clases de pronto en la comodidad de su cama, pues se encuentre muy alejado de la señal, situación que nos va a dificultar lógicamente la conexión a internet. Entonces es muy importante esta parte. Es muy importante también el cuidado, la desinfección de los equipos, esto es clave. Si bien no lo tenemos en pantalla, sabemos que tenemos que desarrollar ese hábito, ¿no?, de desinfección de teclados, desinfección del mouse y de otros aparatos que de pronto tengamos a la mano cuando tengamos conexión a internet. Bueno, esta diapositiva es clave, ¿no? Es importante que realicemos actividades regulares. Cuando yo regularizo, digamos, de algún modo mi conducta, cuando yo creo un hábito, esta conducta se me va haciendo cada vez más fácil, más sencilla, ¿sí? Las primeras semanas generalmente son difíciles, las primeras semanas cuando ingresamos a una plataforma nueva, cuando tenemos una forma nueva de aprendizaje, generalmente sentimos más cansancio de lo normal, ¿no? Lo percibimos como una actividad mucho más difícil de la que acostumbramos. Pero eso también hace parte pues, de un proceso mental, de un proceso psicológico, de habituación, digámoslo así, de acostumbramiento de lo que, de este estímulo, mejor dicho, de este proceso novedoso que estamos llevando a cabo. Entonces es importante la regularidad. Uno de los errores en los que puede caer el estudiante en estos procesos es que no haya constancia, que el estudiante el día de hoy amanezca motivado, se levante tal cual se lo dicta el horario de clases y haga su proceso. Y es posible que el día de mañana despierte a las 10 de la mañana y es posible que pasado mañana ni siquiera asista a clases. Eso generalmente causa mucha dificultad en los procesos educativos a través de plataformas virtuales. Entonces es importantísimo que haya regularidad en los trabajos. Si bien van a haber lógicamente alguna flexibilidad por parte del colegio en cuanto a lo que tiene que ver con la entrega de trabajos, lo que tiene que ver con desarrollo de evaluaciones, de actividades, es importante que el estudiante, insisto, y como ya lo habíamos visto en diapositivas anteriores, que se establezcan unos plazos máximos para realizar estos trabajos. Lógicamente hay situaciones fortuitas, hay situaciones que nos hacen complejo el desarrollo tal cual de pronto el colegio lo solicita, pero sin embargo pues es importante que el estudiante establezca unos rangos de tiempo y unas conductas habituales, entre ellas conectarse tal cual el colegio lo dice, respetar los horarios que se han establecido, respetar incluso sus horarios de descanso, respetar sus horarios de almuerzo. Eh, Realmente, si nos damos cuenta en lo que hemos revisado a lo largo de esta presentación, es importantísimo que no se pierdan los hábitos. Si tenemos irregularidad en los hábitos normales o habituales, como lo es el baño, el desayuno y el almuerzo, pues se esperaría lógicamente que los procesos educativos sean mucho más complicados porque requieren una disciplina y una autonomía más alta. En esto pues también los padres de familia juegan un papel fundamental, especialmente en estudiantes de grados inferiores, ¿no? Ustedes saben que pues por su desarrollo psicológico no tienen todavía la capacidad suficiente para pues hacer estos procesos de forma autónoma completamente solos. Entonces es muy importante el acompañamiento para estos niños. Bueno, hay algo que, el, que esta pandemia o que esta emergencia sanitaria nos ha generado y es el aislamiento, ¿sí? Es normal realmente sentirnos solos, sentirnos aislados, encerrados. Y es por esto que es fundamental que empecemos a desarrollar mecanismos para trabajar de forma colaborativa. Si bien el colegio, incluso desde las clases presenciales, no comparte la idea de trabajos en grupo, especialmente en casas, por situaciones de seguridad,
eh, podemos desarrollar muchas formas para trabajar de forma colaborativa. ¿Sí? Tenemos a disposición herramientas muy buenas como la que estamos usando en este momento. Tenemos otras herramientas más básicas como lo es el chat de WhatsApp, chat de Messenger, Facebook, que nos permiten o que nos pueden poder permitir el contacto con nuestros compañeros, ¿sí? El estudiante tiene que entender que estas herramientas tecnológicas no solo están dispuestas para el ocio, sino que también pueden ser un apoyo importantísimo en los procesos educativos. ¿Sí? De nada sirve que el estudiante solo utilice WhatsApp para conversar de cosas pues, sociales, de su vida, de sus amigos, y abandone por completo la parte académica cuando a través de ese mecanismo podríamos incluso realizar procesos colaborativos muy interesantes. Entonces, es un llamado para que los estudiantes y también los docentes, porque no, las directivas, estemos en constante comunicación, en un trabajo compartido, en un trabajo colaborativo, porque esto de algún modo nos va a recordar que estamos todavía socializando a pesar de que estemos alejados. Es importante entonces también que los estudiantes mantengan en comunicación con el docente. No se trata simplemente de que el docente brinde una asesoría a todo el curso, brinde una guía, el estudiante la desarrolle y se la entregue, ¿no? Es importante también que el estudiante manifieste sus dudas a través, puede ser de Zoom, en medio de la clase que se va a desarrollar, o incluso se tomen unos espacios, se concerten con el docente unos espacios para resolver esas dudas. Puede ser a través de WhatsApp, a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes, a través de cualquier plataforma. Entonces es importante que el estudiante también sea activo en estos tipos de procesos, que solicite la tutoría. O incluso, mire, que no puede ser necesariamente la tutoría de un docente, puede ser la tutoría de un compañero que sea bueno en esa asignatura. Y recordemos que cada persona tiene sus diferencias marcadas, ¿no? Recordemos la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, es importante que sigamos socializando, pero teniendo un fin académico, ¿sí? Socializar para encontrar unos objetivos académicos. Es importantísimo esta diapositiva que estamos viendo en este momento en la pantalla. Y bueno, conectado con lo que estábamos mirando anteriormente, pues es importantísimo el contacto virtual con los compañeros. Es importante que los compañeros socialicen, ¿sí? Si bien en la anterior pues hablaba de unos objetivos académicos, también hay espacios para la socialización. Recordemos que el colegio no es solo un espacio donde el estudiante adquiere aprendizajes, adquiere conocimientos, sino que es uno de los lugares donde la persona realmente aprende a socializar. Es uno de los espacios fundamentales para la socialización. Entonces es clave realmente que el estudiante mantenga contacto con los compañeros. No solo con el docente, sino también con los compañeros. Ya lo había mencionado anteriormente, los estudiantes tienen diferencias marcadas en su personalidad, en su forma de ver el mundo, en su forma de ver la vida. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues que hay estudiantes lógicamente que de pronto son más organizados, hay estudiantes que de pronto son más receptivos a cierta información y pues son ellos generalmente los líderes, los que toman la vocería frente a estos procesos virtuales, frente a estos procesos que son nuevos y que nos van a llevar a ciertos retos. Pero pensaría yo pues que a medida que va pasando el tiempo con estas recomendaciones, a medida que nos vamos habituando, pues vamos a ir superando cada uno de ellos. Entonces es fundamental que los estudiantes pues mantengan contacto virtual con sus compañeros. Bueno, y para ir terminando, ¿no? La parte motivacional. Ese es un aspecto realmente complicado, es un aspecto complejo, ya que la motivación, pues en situaciones de crisis como las que estamos viviendo, generalmente se viene al piso y es algo completamente normal, es algo completamente esperable. Las personas, pues en este momento realmente están pensando en aspectos como la supervivencia, la alimentación, eh, aspectos básicos como lo que es el pago de vivienda, aspectos económicos. Sin embargo, pues esto no quiere decir que el estudiante deba permanecer desmotivado o deba estar desmotivado frente a los procesos educativos. Y aquí
el padre de familia tiene un papel fundamental, un papel clave en lo que tiene que ver con la motivación del estudiante. Pensaría yo que debemos buscar mecanismos diferentes, puede ser desde la psicología, incluso desde la espiritualidad, desde la parte económica, que nos permitan mantener un nivel estable de motivación en el estudiante. Sabemos muy bien que pues los estudiantes también se preocupan, también tienen pensamientos negativos, también pueden llegar a un momento de aburrimiento, de agotamiento de estas clases virtuales, de este nuevo reto que están llevando. Es por eso importante pues que los padres de familia estén en constante, digamos, comunicación, reiterándole al estudiante que esta situación pues es pasajera, que esto va a tener un punto en el cual las cosas van a normalizarse de pronto paulatinamente, pero se van a normalizar y que va a llegar a un punto en que el estudiante tiene que mostrar, digamos, de algún modo lograr esos objetivos académicos. ¿Por qué? Pues porque la vida va a continuar y el estudiante va a tener que estar formado, pues lógicamente bajo los estándares que el Ministerio de Educación ha designado. Hablando muy específicamente de los grados 10º y 11 que se encuentran ya en la media, muy próximos a procesos de evaluación del Estado, a procesos de presentación de exámenes de ingreso, de procesos de ingreso a la universidad, pues qué más que esto ser uno de los grandes motivos para mantenerse motivado. Yo les comentaba a modo personal a los estudiantes de grado 11 que esto incluso puede suponer una ventaja para ellos, siempre y cuando manejen autonomía, disciplina. ¿Por qué? Porque mientras algunos estudiantes, pensaría yo que un gran porcentaje de estudiantes está cayendo en los errores reiterativos que yo mencioné, como por ejemplo no tener constancia, no trabajar, no tener hábitos de estudio, mientras ese grupo de estudiantes está perdiendo de algún modo el ritmo académico, el ritmo cognitivo y lógicamente perdiendo de aprendizajes, nuestros estudiantes pueden sacar de algún modo una ventaja. Recordemos que el ingreso a la universidad es una competencia y pues estamos todavía dentro de la competencia no ha terminado, en ningún momento ha terminado, digamos que se ralentizó, pero la competencia por el ingreso a la universidad sigue latente, entonces es importante que nuestros estudiantes en este momento pues saquen provecho, digamos que de algún modo podemos sacar un provecho de esta crisis, es importantísimo, pues que empecemos también a mirar algunos aspectos positivos dentro de este mar de situaciones negativas que nos presentan a diario las noticias, que vemos a diario en las redes sociales. Entonces es importante mantener motivado al estudiante. ¿Sí? Hay algunos tips básicos, ¿no? Para trabajar la motivación. Puede ser las felicitaciones, puede ser el reconocimiento social. ¿Sí? ¿Por qué no? Cosas sencillas como prepararle ese almuerzo, esa comida que es llamativa para el estudiante. Esas cosas que de pronto nosotros miramos como banales, como sin mucha importancia, generalmente tiene un impacto importante en el estudiante. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis para una recomendación para los padres de familias y muchas veces, y lo vemos mucho en vacaciones y ellos generalmente incluso se ríen con memes. El estudiante cuando se encuentra en vacaciones, lógicamente, y es un deber, no digo que no, es un deber que ayude en situaciones o en, digamos, en labores de la casa, como lo es lavar los platos, tender la cama, ayudar a hacer aseo. Son cosas realmente pues necesarias, importantes en la vida de un ser humano y que tiene que aprenderlas a lo largo pues de su desarrollo. Pero sin embargo, pues muchas veces miramos, o digamos que lo hemos revisado teóricamente, que el padre de familia también puede convertirse en un obstáculo y a la vez en, en una situación desmotivante para el estudiante, porque el estudiante quiere aprender, se encuentra en un espacio de aprendizaje y llega el padre o la madre de familia a pedirle que por favor le barra, le lave los platos, le vaya a comprar, vaya al supermercado, cuando no es el momento adecuado para realizar esta actividad. O sea, si bien, insisto, son actividades que el estudiante tiene que aprender a lo largo de su vida, para todo hay momentos. Entonces, sí solicitarle a los padres de familia
que respetemos mucho los momentos de aprendizaje del estudiante, que no interfiramos, no hagamos interferencia realmente en los procesos que el estudiante está llevando, que respetemos también su privacidad, ¿sí? Porque recordemos que el comportamiento del estudiante dentro del aula de clases es lógicamente muy diferente al comportamiento del estudiante cuando se encuentra en su casa, y esto va a generar un choque un poquito complicado en este proceso virtual. Entonces sí es importante que el padre de familia disponga no solo el espacio o colabore con el espacio, que ya lo habíamos visto en diapositivas anteriores, sino que también apoye ese proceso, respetando el espacio, respetando los tiempos, respetando incluso esas diferencias de personalidad del estudiante. Pues si de pronto el estudiante se encuentra en un foro, en una conferencia, y dice algo que para usted como padre de familia no es adecuado, pues lo más prudente, digámoslo así, es que se converse ya en un ámbito privado. No vaya a ser que interrumpamos al estudiante en medio de la clase a hacer de pronto una corrección o alguna especie de castigo. Entonces sí es importante que el padre de familia tome cartas en este asunto de la parte motivacional. Es clave que el padre de familia pues se apropie también de estas recomendaciones. No es solo trabajo del estudiante, no es solo trabajo del docente que se encuentra acá al otro lado de la pantalla, sino que es un trabajo realmente mancomunado ahora más que nunca. Bueno, con estas diapositivas pues buscábamos realmente compartir de algún modo lo que son recomendaciones generales, recomendaciones básicas para el proceso de educación virtual pues que vamos a llevar de aquí en adelante. Realmente pues no tenemos conocimiento hasta cuándo vamos a llevar las clases de esta manera, pero tenemos que realizarlo, tenemos que salir adelante, tenemos que superar esta crisis, y esto nos implica lógicamente algunos retos, nos implica trabajo en casa, nos implica mucha autonomía, nos implica mucha disciplina, mucha creación de hábitos. No siendo más, agradezco por la atención prestada, espero que las recomendaciones sean adoptadas por ustedes. Si ya lo están haciendo, perfecto, felicitaciones. Para todos los estudiantes un afectuoso saludo. Les envío mucha fuerza, la mejor de las energías. Sé que es un momento complicado, sé que es un momento complejo, pero tenemos la firme convicción de que vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengan